Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, sí. ¿Cómo así? Sí, para poder irnos para... Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Bueno, bienvenidos a todos los directivos y a todos los que nos encontramos acá, los coordinadores. También le damos un saludo a nuestros compañeros de Cúcuta que nos están viendo a través de la transmisión. El día de hoy vamos a hacer la primera de 3 sesiones en las que vamos a profundizar sobre todo lo que es el ABC de los resultados de aprendizaje desde la visión institucional, desde la Universidad Simón Bolívar. Recordemos que esto ya nosotros como universidad, desde el macroproyecto, venimos trabajando en ello. Sin embargo, es hora de puntualizar, ahora sí, de traernos, de aterrizarlo al aula a través de nuestras guías de implementación y formulación, y es por eso que esta hace parte de las jornadas de socialización que entendamos desde cada uno de nuestros roles cómo se materializa y cómo se construye, evalúa y evidencia en el aula estos resultados de aprendizaje. Vamos a trabajar, como ya lo dije, 3 sesiones. La primera sesión es una sesión que va a estar a cargo de procesos académicos. Esta es una cualificación que se va a hacer conjunto entre el Departamento de Pedagogía y el Departamento de Procesos Académicos. La doctora Enis Consuegra el día de hoy nos va a hacer todo un recorrido de la parte normativa, tanto institucional como a nivel nacional, frente a lo que es el resultado de aprendizaje, los resultados de aprendizaje. Ya las sesiones 2 y 3 vamos a trabajar unas sesiones tipo taller en la que ustedes, desde su rol de directores y coordinadores, van a poder visualizar todo lo que es la ruta metodológica desde las matrices de secuenciación hasta cómo aterriza toda esta parte en los PAC. Entonces, bienvenidos. Vamos a hacer un poco breves el día de hoy. Tenemos un evento al que todos estamos invitados. Así que le cedo la palabra a Enis. Buenas tardes a todos. Sí, estábamos programados para trabajar de 3 a 5 de la tarde, pero teniendo en cuenta que hoy es la celebración del cumpleaños de doña Anita y estamos citados a las 4 de la tarde, entonces al teatro vamos a suspender 4 y 15 para irnos para el teatro y que hagamos pues acto de presencia a todos los directivos acá en Barranquilla. Buenas tardes también para los compañeros de Cúcuta. Este es un espacio que hemos abierto para todos los líderes de los programas académicos, ¿verdad? De todos los que tienen este rol en la gestión académica, en liderar, en poder coordinar todos estos procesos para presentar y poder también responder inquietudes que ustedes tengan respecto a los resultados de aprendizaje y cuál es el abordaje institucional. Que estamos trabajando con los profesores también. Es importante que ustedes como líderes también estén en la misma cualificación que sus profesores. Entonces, tenemos otros grupos de profesores, los profesores de planta, también vienen trabajando estas jornadas. Hoy voy a presentarles un marco de referencia en el cual está trabajando o está sustentado todo el proceso de los resultados de aprendizaje. ¿Pueden colocar la presentación, Rafa? Es parte de lo que hemos venido trabajando en unos documentos que hemos compartido con ustedes, que son las guías, la guía institucional para la formulación, implementación y evaluación de resultados de aprendizaje que presentamos en noviembre del año pasado y que vemos que pues hace como un mes el ministerio sacó una guía
con un nombre similar, lo único que le falta el tema de la evaluación. El ministerio sacó formulación e implementación de la evaluación de los resultados de aprendizaje, perdón, y no el tema de la evaluación. Entonces, nosotros vamos a encontrar que hablar de los resultados de aprendizaje es un tema hoy obligatorio, no es opcional para ninguna institución de educación superior en el país, ¿verdad? Que a partir de la expedición del decreto 1330 del 2019 y de las resoluciones pues, que vinieron a reglamentar todos estos ajustes que se hicieron a los temas de registro calificado específicamente, se introdujo el concepto de resultados de aprendizaje. Entonces vamos a encontrar este tema de los resultados de aprendizaje tanto en las resoluciones que son de condiciones institucionales, que es la resolución 15224, donde se evalúa todo el tema de la política de resultados de aprendizaje, ¿verdad? Dentro del marco de la política académica de la universidad. La Universidad Simón Bolívar, por su condición de institución acreditada en Barranquilla, da por cumplida todas estas condiciones institucionales de resultados de aprendizaje. En nuestra sede de Cúcuta tuvimos visita de pares para verificar condiciones institucionales, las cuales fueron satisfactoriamente vistas y nos dan vía libre a que presentemos todos los registros calificados en Cúcuta, que eso fue también un trabajo que se hizo con Cúcuta en la visita de condiciones institucionales. Y vamos a encontrar también cómo la resolución 21795 desglosa todo lo que normativamente se nos exige como institución, como programa, específicamente como programa, en las 9 condiciones de calidad, el tema de los resultados de aprendizaje. Entonces, como para los programas que son nuevos o las renovaciones de registro para programas en funcionamiento, hay unos requisitos en temas de indicadores y de evidencias de la implementación de resultados de aprendizaje. Es decir, que los programas académicos, para efectos de renovaciones, todos los que estamos aquí, pues, hacemos parte de programas en funcionamiento, debemos dar cuenta de cómo hemos venido implementando y evaluando los resultados de aprendizaje. Recordemos que hubo un periodo de transición con que la resolución 20600 del 5 de noviembre del 2021 indicaba que hasta mayo de este año duraba ese periodo de transición. Es decir, que a partir del 20 de mayo, todos los programas que hagan renovación de registro calificado deben mostrar los informes de esas evaluaciones, cuáles han sido los resultados y cuáles han sido las rutas de mejoramiento que se han implementado para que los estudiantes logren los resultados de aprendizaje declarados en el perfil de egreso. Sobre esto, yo quiero pues insistirles a ustedes que desde el 2019 estamos obligados a actualizar la información de los programas académicos, ¿verdad? Todos los programas en su información, tanto los proyectos educativos de programa como los documentos anexos, que son los documentos soportes también para los temas de registro calificado, deben tener o deben estar alineados con lo exigido en resultados de aprendizaje. Entonces, es el momento a que hoy debemos los decanos, aprovechando que aquí llega un decano, los directores de programa, los coordinadores, velar por el cumplimiento de los aspectos normativos. ¿Hay algún? Sí, hay algún micrófono abierto en la conexión. Sí, hay un retorno porque debe haber alguien conectado y tiene el micrófono abierto aquí o no sé, en Cúcuta. Bueno, entonces es como el llamado a que revisemos en qué estado se encuentran nuestros programas académicos en cuanto a actualización. Bien lo decía Sara Karina, que desde la implementación del macroproyecto nosotros hemos venido trabajando unas herramientas que seguimos utilizándolas, pero con una versión más actualizada. Entonces, todos los programas deben actualizar su información teniendo como base todas estas herramientas actualizadas.
actualizadas, que ahora las vamos a ver cuáles son, todas las matrices curriculares de los programas. También vamos a encontrar que en el nuevo modelo de acreditación de programas, según lo planteado en el acuerdo 02 del CESU, también se introduce expreso todo el tema de resultados de aprendizaje. Es más, encontramos que el factor 5, aspectos académicos y resultados de aprendizaje, que equivale a lo que en el modelo antiguo sería factor 4, procesos académicos, toma una denominación e introduce expresamente el tema de resultados de aprendizaje. Vamos a encontrar que a diferencia del 1330, que es el que regula todos los registros calificados, todo el modelo nuevo de acreditación está enfocado a mirar competencias y resultados de aprendizaje. Ahí hay una estrecha relación entre esos dos conceptos, cosa que el 1330 no maneja. El 1330 habla de resultados de aprendizaje, simplemente. Nuestro modelo institucional abarca competencias y resultados de aprendizaje. Es decir, que estaríamos como más alineados a lo que establece en la acreditación de los programas. Bueno, también es importante que ustedes como directivos tengan en cuenta toda esta serie de cartillas de notas que ha sacado el Ministerio de Educación Nacional para, digamos que pedagógicamente, mostrar cuáles son las aplicaciones o lo que espera que los programas académicos en temas de registro calificado deban presentar. El ministerio ha sacado una serie de notas orientadoras. Tenemos la referida a condiciones institucionales, la referida a condiciones de programa, las notas orientadoras para maestrías y doctorados, que debe ser de obligatoria lectura para los directores de programa de estos niveles, ¿verdad? Porque hay unas exigencias específicas e incluso en materia de resultados de aprendizaje dan unas orientaciones muy puntuales de lo que se espera encontrar en los registros calificados de estos programas. Recientemente, hace como un mes, se sacó las notas orientadoras sobre resultados de aprendizaje. La semana pasada, las notas orientadoras sobre modalidades, que era otro punto álgido y que no se había como aclarado muy bien, sobre todo este tema de las modalidades y las combinaciones de las modalidades. Y ahora la última que acabó de salir es sobre las denominaciones de las especialidades médico-quirúrgicas. Entonces es importante que cada uno en su área tenga un conocimiento, una apropiación, que se lean todos estos insumos, porque es como lo que nos está regulando nuestro accionar como directores o como coordinadores o como decanos. A nivel de la universidad, tenemos dos documentos orientadores, que son los lineamientos de gestión curricular y la guía de resultados de aprendizaje, que también pues ya muestran, es una contextualización de toda esta parte normativa al contexto de la universidad, teniendo en cuenta todo su marco filosófico, todo su modelo pedagógico. Son los insumos que debemos trabajar. Entonces, nosotros estamos mirando en todos estos elementos una concepción de aprendizaje que corresponde a la educación superior. O sea, ¿cuál es el aprendizaje que corresponde a la educación superior? Que nos diferencia de pronto de que nosotros estemos trabajando en otros niveles del sistema educativo y sepamos cómo aprenden los niños en la primera infancia o cómo aprenden, ¿sí?, en el bachillerato los estudiantes que tenemos, cómo aprenden las personas que vienen en la universidad, que en su mayoría pues adquieren ya la condición de adultos en su trasegar por la universidad. Entonces, ¿cuál es ese concepto y cuál es ese aprendizaje que debemos fomentar y cuáles las estrategias más pertinentes para fomentar ese tipo de aprendizaje de las personas adultas? Entonces, estamos en ese sentido mirando cómo el aprendizaje desde la perspectiva de la universidad tiene un enfoque profundo, autónomo, colaborativo y ubicuo, y que estos conceptos se aplican para los programas que estamos ofreciendo de manera presencial o en cualquier otra modalidad, ¿verdad? Ahí es importante también que tengamos conocimiento, que nos leamos los lineamientos de educación virtual de la universidad, porque estamos también generando una oferta de programas híbridos
que tienen una aplicación de este concepto de aprendizaje y del modelo pedagógico. Entonces es importante también que sepamos cómo se aplica un crédito académico cuando tenemos una modalidad virtual o cuando tenemos un componente virtual en un programa académico, ¿verdad? E igual eso también lo van a encontrar en los lineamientos de gestión curricular que están articulados. ¿Sí? Sí, este autor, Dix. Sí, en los lineamientos y tiene unos textos, por ejemplo, la calidad del aprendizaje universitario, es un texto de VIX, precisamente ese que está citado, donde hace un análisis de cómo se dan esos aprendizajes en la universidad y maneja los enfoques profundos y superficiales. Sí, todo esto es una contextualización. Uh-huh. Uh-huh. Un enfoque, un soporte teórico. Uh-huh. En la guía pueden encontrar toda la perspectiva teórica, que es algo de lo que les estoy compartiendo ahora. Esto es como un extracto de lo que está en la guía. El primer capítulo de la guía es toda la fundamentación teórica y cómo se operacionaliza el concepto de aprendizaje. Sí, es la que está compartida en los documentos de los programas. Bueno, entonces hay unas reflexiones en torno a este tipo de aprendizaje. Como dice yo, Mayra, es importante pues que tengamos un manejo, un referente teórico, porque eso es un elemento también del que hay que dar cuenta cómo se aplica, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto? En el curso que se está dando ahora de pares académicos se establece un referente, un fundamento teórico desde el cual nosotros estamos asumiendo el tema de los resultados de aprendizaje. Entonces, ¿cómo lo contextualizamos? Entonces, estamos hablando de este enfoque profundo, es decir, que los aprendizajes sean verdaderamente genuinos, que el estudiante aprenda en función de la comprensión, que el estudiante pueda dar significado a lo que aprende y no que estemos privilegiando que el estudiante memorice o aprenda para el examen y después se le olvide. Eso es un enfoque superficial, o sea, es un aprendizaje para algo en el momento, pero que no está teniendo significado para el estudiante. Entonces, de eso se trata el enfoque profundo, ¿verdad? Como también, además, tenemos en cuenta que en la universidad estamos claros en que el aprendizaje es para poder desarrollar en los estudiantes esas competencias que lo hacen como ciudadano y como profesional, no solamente desde la perspectiva profesional, sino del rol que ese profesional tiene también como ciudadano y en el que hay que trabajar el proceso formativo como tal. Desde esa perspectiva teórica del aprendizaje profundo, entonces vamos a mirar cómo el proceso de aprendizaje ya en la universidad también tiene unas fases, ¿verdad? ¿Cómo se da ese proceso de aprendizaje? Y partimos de un elemento fundamental que es poder tener un análisis de cuáles son los factores que dependen del estudiante en ese proceso de aprender, cómo está la motivación de los estudiantes, qué conocimientos previos traen esos estudiantes, que podamos nosotros también mirar todos los elementos relacionados con las capacidades con las que los estudiantes inician un proceso de aprendizaje, ya sea a nivel de un curso, ya sea a nivel de un programa académico. Aquí es importante resaltar los procesos de caracterización que se vienen haciendo con los estudiantes a nivel institucional. Un aspecto de mejoramiento en ese sentido, tanto en pregrado como en posgrado, porque esto es
cobra fuerza también muchas prácticas que se hacen en el pregrado que tenemos que fortalecer en el posgrado, y es los procesos de caracterización y lo más importante, ¿qué hacemos con esos resultados de la caracterización? Porque a veces los profesores dicen, no conocemos los resultados. ¿Cómo puedo yo ajustar unos procesos de enseñanza si no sé qué tipo de estudiante es el que tengo? Si tenemos casos de estudiantes que vienen con ciertas condiciones especiales, con temas de socialización, con dificultades, estudiantes que vienen y ya están en la caracterización y con las familias, digamos que se hace un diagnóstico de cómo vienen esos estudiantes y el tipo de apoyo que necesitan, pero los profesores no lo saben, o sea, la información no baja al profesorado. Lo mismo que con los estilos de aprendizaje que se evalúan en los procesos de caracterización, pero el profesor no maneja la información. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar toda esta información que se genera y que debe tener una utilidad en los procesos de aprendizaje, de promover esos aprendizajes en los estudiantes? Igual cuando estamos trabajando un curso, ¿qué información tenemos sobre los estudiantes que están en el curso con ese profesor, pero que el profesor a veces desconoce, o siempre estamos haciendo una conducta de entrada, una línea base de cómo vienen nuestros estudiantes y cómo aterrizo mi proceso de enseñanza con esos grupos específicamente, ¿verdad? Y también, pues, el análisis de todas estas condiciones que deben posibilitar también los procesos de enseñanza, de las condiciones institucionales, de los elementos que requiero específicamente para poder propiciar unas actividades que estén centradas en el aprendizaje. Pero esas actividades, yo puedo estar generando unas actividades de aprendizaje que son adecuadas porque los estudiantes están aprendiendo y lo están demostrando. O pueden ser inadecuadas en el sentido que los estudiantes están teniendo aprendizajes superficiales. Aprenden para ganar el examen, para la nota, para la certificación, pero no se está profundizando en el tipo de aprendizaje que realmente estamos declarando en nuestro horizonte, que es desarrollar pensamiento crítico, que desarrollen pensamiento creativo, sí, que tengan esas capacidades que nosotros institucionalmente también estamos identificando. Y pues lógicamente estas actividades nos van a llevar a obtener unos resultados de aprendizaje, ¿verdad? Que están asociados pues a todas esas competencias de lo que hemos declarado. Entonces, nosotros estamos definiendo que queremos trabajar en función de la comprensión del estudiante, que pueda dar sentido a lo que aprenda, que pueda, digamos, hacer intervención en su entorno, en sus actuaciones. Y para ello, pues nosotros tenemos que definir cuáles son esos niveles de comprensión que queremos alcanzar con los estudiantes, ¿verdad? Cuando nosotros definimos los programas, las diferentes carreras, estamos definiendo unas rutas de formación y en el marco de esas rutas estamos previendo unos aprendizajes o unos niveles de comprensión, unos niveles de conocimiento, que en la medida que el estudiante avanza, esos niveles se van complejizando o ese tipo de comprensiones que esperamos de los estudiantes van volviéndose mucho más complejas, ¿verdad? No es lo mismo hablar de un curso, en el caso de ingeniería, de introducción a la ingeniería, que un curso de práctica profesional. Entonces, el tipo de comprensión, el tipo de aprendizaje se va volviendo mucho más complejo en la medida que el estudiante va avanzando en esa ruta para poder lograr el perfil que hemos trabajado, el perfil de egreso. Y entonces, las preguntas claves en este caso serían, ¿cómo se definen esos niveles de comprensión? Es decir, ¿cómo establecemos nosotros el currículo y específicamente el componente formativo del plan de estudios en el que vamos mirando cuál es la ruta que va siguiendo el estudiante? También, ¿cuáles son las actividades que deben realizar los estudiantes para lograr esos niveles de comprensión, que sería el componente didáctico? ¿Y cómo sabemos si el estudiante alcanza ese nivel de comprensión o no? Que sería el componente evaluativo. Entonces ahí vamos a encontrar la necesaria alineación o coherencia entre
el currículo, la didáctica y la evaluación, para poder realmente trabajar en función de unos aprendizajes que esperamos sean más allá de los ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esta alineación específicamente del aprendizaje ya a nivel del currículo, ¿verdad? Es decir, ¿cómo vamos a lograr esa coherencia entre lo que yo defino en los niveles de comprensión o los tipos de conocimiento que espero alcanzar con los estudiantes, con las actividades de aprendizaje o las actividades en las que se tienen que involucrar los estudiantes para lograr esos niveles de comprensión y las formas como voy dándome cuenta si realmente se logran los niveles de comprensión? Es lo que llamamos la alineación constructiva del aprendizaje. Es decir, la forma en que se alinea el currículo a través de lo que establecemos como metas formativas, que en el caso nuestro estamos hablando de competencias y resultados de aprendizaje del programa, las actividades de enseñanza-aprendizaje y las actividades de evaluación. Cómo los estudiantes, nosotros le damos esa oportunidad de que demuestren lo que han aprendido y cómo estamos haciendo retroalimentación formativa frente a esos aprendizajes. Esa alineación, pues la vamos a mirar operacionalizada en el currículo de la universidad. ¿Va a preguntar algo, doctor? ¿O se estaba estirando? Buenas tardes a todos. Enis, yo tengo una inquietud sobre ese nivel máximo que se está presentando acá como demostración, ¿sí? En mi conceptualización y las cosas que yo trabajo, y tal vez algo te diste cuenta ayer en la presentación, para nosotros la demostración es un tema de hacer las cosas en ambientes controlados, ¿sí? Y ya el hacer es el hacer. La competencia se da en ambientes que no son controlados. En el caso de la medicina, para mí es claro, una cosa es demostrar en un laboratorio de simulación o demostrar en una práctica clínica, y otra cosa es el hacer propiamente dicho. Y me imagino que lo mismo se da en las ingenierías, en la administración, en el derecho, en todas las áreas. Entonces, de manera respetuosa, creo que ese nivel de demostración, ¿sí? Se me hace que no es como el nivel máximo que deberíamos esperar del estudiante. Finalmente, la competencia no se demuestra, la competencia se ejecuta. Estos reales, ¿sí? Entonces, dejo mi apreciación sobre el tema. Ahorita miramos cuáles son los niveles de los que estamos trabajando. Entonces, decirles que desde esa perspectiva del horizonte sociocrítico, estamos entendiendo los resultados de aprendizaje más allá de una concepción instrumental, ¿verdad? Estamos mirando que hay que entender, hay como algo abierto, ¿no? Sí, estas razones de las propias preferencias de ese aprendizaje, atendiendo a la naturaleza misma de los programas, ¿verdad? Es decir, no se trata de un enfoque de tener preestablecido, este es el resultado de aprendizaje y vayamos y comprobemos si está o no está, sino de una visión, como ya lo hemos venido diciendo, mucho más profunda de lo que implica el aprendizaje y no de una instrumentalización simplemente. Entonces, realmente el reto que tenemos es cómo lograr que estos resultados previstos sean resultados de aprendizaje realmente logrados, ¿verdad? Porque tenemos, digamos, unas formulaciones extraordinarias de las competencias y de aprendizajes de los estudiantes, pero cómo realmente logramos que eso se dé en la práctica, en la vida real,
¿verdad? Porque en la medida que eso se dé, seguramente vamos a tener mejores resultados de los estudiantes en los diferentes contextos donde el estudiante se tenga que desempeñar, como dice el doctor Ricardo, ¿verdad? La competencia, pues, está en la práctica, en el hacer, en los contextos reales. Y esperaríamos, pues, que entonces nuestros estudiantes, si aprenden de manera genuina, de manera profunda, tuviesen mejores resultados en sus procesos de aprendizaje. Sí, no estoy hablando solamente de saber pro, sino en lo que nos dicen también el sector productivo, cuando nos hablan de nuestros estudiantes, cómo los observan, están viendo también la ejecución de esas competencias. Nosotros en la universidad tenemos que esta alineación constructiva se da en dos niveles, a nivel del programa académico y a nivel del curso. Es decir, para hablar de resultados de aprendizaje y toda la alineación constructiva debe darse entre currículo, didáctica y evaluación, tenemos dos niveles de concreción, asociados a dos niveles de concreción del currículo, que es programa académico y los cursos específicamente. Entonces, a nivel del programa académico, nosotros vamos a encontrar una serie de elementos que nos van a permitir hacer esta alineación constructiva en el programa. ¿Cierto? Teniendo en cuenta pues también los referentes nacionales e internacionales sobre marcos de cualificaciones y las formas como institucionalmente también está asumiendo esto. Recuerden que en este tema de los aprendizajes nosotros hemos tenido también en materia de los marcos internacionales, ¿sí? En los que se miran también estos procesos de aprendizaje y de certificación, visita con el programa de enfermería que tuvimos con Arcusur, con el programa de ingeniería de sistemas, y lo que hemos tratado de demostrar es cómo se armonizan los diferentes sistemas. Es lo que estamos, el viernes que nos reuníamos con la Facultad de Ingeniería, mirando cómo armonizan todos estos sistemas internacionales con lo institucional y cómo miramos esa armonización, ¿verdad? A nivel del programa, nosotros estamos estableciendo unas matrices curriculares que son los que nos van a garantizar poder mirar la coherencia que tiene esa alineación constructiva, ¿verdad? Entonces, la primera matriz, que es la matriz de secuenciación de competencias y resultados de aprendizaje, nos indica cómo en el plan de estudios vamos mirando las diferentes actividades académicas que van dando desarrollo a las competencias, es decir, se hace un mapeo de todo este proceso de aprendizaje de tal manera que podamos focalizar, si bien todos los cursos y las actividades académicas que ustedes definen tributan al cumplimiento del perfil de egreso, para efectos de poder garantizar el seguimiento y la evaluación, focalizamos ciertos cursos o actividades académicas que tienen créditos, que es la denominación de los cursos, que tributan al desarrollo de las competencias y resultados de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, esto es un insumo que todos sus profesores deben manejar, que sus estudiantes deben conocer cuáles son las competencias del perfil de egreso, cuáles son los resultados de aprendizaje, que los estudiantes comprendan cómo es esta metodología, entiendan lo que se espera de él en temas de aprendizaje, ¿verdad? Entonces es muy importante esa parte de todo lo que hace el programa, todas estas matrices que son del programa tienen que estar avaladas por el programa y por la facultad, ¿verdad? Debe tener un aval, pero no se debe quedar ahí, sino en la apropiación que deben tener los profesores y sobre todo los profesores de estas herramientas, porque esta herramienta le va a permitir a él planificar su programa analítico del curso. Si el profesor no tiene el insumo de esta matriz, no va a saber cuáles son las competencias a las que tributa su curso, cuáles son los problemas profesionales a los que tributa ese curso. Entonces, son las herramientas fundamentales para mostrar también esa alineación entre programa y cursos. O de no, los profesores terminan planificando, haciendo cosas que creen que es lo que debe hacer y no lo que el programa tiene previsto en esta organización.
Esta matriz, ustedes miraron, la hemos desagregado para efectos de poder también hacer seguimiento, porque cuando teníamos todas las competencias del programa, pues volvía como algo inmanejable. Entonces hemos tratado de operacionalizar las competencias que son genéricas en el caso de los pregrados, que son las 6 competencias institucionales, y las competencias específicas. Ya en el caso de los posgrados, pues está integrado porque la competencia que tenemos como genérica, por llamarla así, que es la que está estandarizada, es la competencia investigativa, que está definida por nivel de formación en posgrado de acuerdo con el lineamiento de investigación. Bueno, entonces, esta matriz nos va a permitir identificar los niveles de aprendizaje y la progresión en el componente formativo del programa, los niveles de aprendizaje que corresponden a esa progresión y cómo es la complejidad en la medida que vamos avanzando en el plan de estudios. Entonces, respecto a lo que nos estaba planteando el doctor Ricardo, son los elementos, digamos, de cómo lograr el desarrollo de una competencia. Sí, varios estudios y autores pues plantean que una competencia se logra en la medida que podamos desarrollar esta capacidad de analizar y de hacer un diagnóstico comprensivo de las situaciones, que podamos diseñar modos adecuados de intervención, que podamos actuar y que podamos valorar reflexivamente los procesos. Es decir, que podamos determinar los impactos de las actuaciones. Si un médico diagnosticó mal, ¿cuál es el impacto que eso va a tener para el paciente? Que pueda tener esa capacidad también de conectarse con las consecuencias de sus actuaciones, no solamente con saber hacer bien, sino esas actuaciones, qué impacto puede tener en los beneficiarios últimos de las actuaciones que uno tiene. Y esto lo hemos asociado pues a unos tipos de conocimiento que son precisamente el objeto de la comprensión y del aprendizaje. Si nuestros estudiantes llegan a la universidad a aprender, a conocer unas realidades, que es lo que estamos expresando, son los objetos de conocimiento de los programas. Y en ese sentido, pues que podamos mirar cuál es el tipo de competencia que esperamos desarrolle el estudiante. Entonces, el desarrollo de esa competencia que nosotros le llamamos holística implica unos tipos de conocimiento declarativos, procedimentales, funcionales, en los que el estudiante no solamente hace, sino que va reflexionando también sobre sus acciones. Un poco esta es la mirada del enfoque nuestro de lo pedagógico sociocrítico, donde estamos trabajando el concepto de una competencia holística. Recordemos que en los enfoques de competencias hay 4 niveles de desarrollo de las competencias. Sí, no estamos trabajando el enfoque de competencias o de unidades de competencias, que es una mirada o un enfoque de cómo se abordan las competencias, sino del desarrollo de competencias. Y en el desarrollo de competencias vamos a encontrar diferentes niveles. Nosotros, desde el horizonte pedagógico sociocrítico, nos acercamos más a un concepto de competencia integrativa y de competencia holística, que son las que tienen más cercanías a los contextos reales, del desempeño de la competencia realmente. No a los conceptos, digamos, sí, tradicionales de establecer actuaciones y actuaciones referidas en el contexto de teoría más práctica y hacer allí en ese contexto, sino en contextos mucho más reales que permitan al estudiante actuar en esos contextos lo más parecido posible al contexto de su actuación final, que es el concepto de la competencia holística que estamos trabajando. Entonces, esta competencia holística implicaría poder llegar a este nivel de valorar reflexivamente los procesos para formular acciones de mejoramiento. Es decir, que el estudiante sea capaz de valorar esos impactos de lo que él puede hacer y pueda sugerir cómo puede ir afinando realmente su competencia, su proceso de actuación. Entonces, estarían asociados a los niveles, sobre todo, uno esperaría que al final de la carrera el estudiante desarrollará más conocimiento condicional y funcional,
que conocimiento meramente declarativo. Es decir, que el estudiante esté inmerso en un contexto de actuación en el que su actuación esté fundamentada en unas decisiones que él deba tomar, ¿sí? Soportadas lógicamente en lo que ya él ha comprendido, el conocimiento que ya maneja de las cosas, y poder definir a partir de esa actuación también el impacto que puede tener una actuación, que el estudiante pueda lograr esos niveles más complejos. Entonces, además de esas matrices, tenemos la matriz de la progresión, nos muestra, nos evidencia los tipos de conocimiento que estamos manejando. Uno puede mirar en esa matriz qué tan flexible es el programa, si es un programa que es práctico, que es teórico práctico, si es un programa que se queda solo en los niveles declarativos, ¿verdad? Entonces, uno pudiera mirar a partir de la matriz, sacar muchas conclusiones del programa académico. Las otras matrices están la de articulación del contexto y en donde se declaran específicamente las competencias y los resultados de aprendizaje. Esta matriz, por ejemplo, le tiene que servir al profesor para que él pueda saber cuál es el sentido que tiene el curso que él trabaja, porque su curso está asociado a unos problemas profesionales o unas necesidades muy concretas del contexto. Entonces son insumos importantes también para mirar la coherencia y la pertinencia del programa, de cómo está respondiendo a unas necesidades específicas del contexto o de formación también. Esta es la matriz de competencias y resultados de aprendizaje, que va a tener sus respectivos resultados de aprendizaje del programa. En posgrados, pues la única que está definida es la competencia investigativa, que está asociada pues a los resultados esperados en temas de aprendizaje, que están muy ligados al tipo de investigación que hacen, de acuerdo al nivel formativo. Mayra, no te escuchan los compañeros de... Sí, como dice Martica, sí se escucha. Nosotros les hicimos llegar a los directores, no recuerdo si a los decanos o a los directores de programa o a ambos, las matrices curriculares de las competencias genéricas. Pronto, antes que se acabe la semana, les vamos a mandar esas nuevas matrices actualizadas, teniendo en cuenta el lineamiento que salió, el lineamiento no fue, que salió en relación con la circular que salió en relación con la evaluación, los momentos de evaluación. Entonces, lo que hicimos fue actualizar, no hemos cambiado nada, lo actualizamos para que sea coherente con ese acuerdo. Gracias. Lo que vimos de las matrices, tienen que ver con la forma como estamos formulando los resultados de aprendizaje, ¿verdad? Con la formulación. Ahora miremos la implementación y la evaluación a nivel del programa, porque las otras dos sesiones van a verlo a nivel de los cursos y con el concepto específico de evaluación del aprendizaje en el curso. Ahora estamos viendo que los resultados de aprendizaje están ligados al programa y son parte de la evaluación del programa, muy diferente a la evaluación de los cursos. Entonces, en ese sentido, con la parte de la formulación, queda claro que tenemos unas herramientas a nivel de programa para garantizar la formulación de los resultados de aprendizaje. Tenemos los insumos que conocer los profesores para trabajar sus cursos específicamente, la planificación y la implementación a nivel de los cursos también. Entonces, miremos la implementación. Yo quiero aquí hacerles mucho énfasis a ustedes que hemos pasado como mucho tiempo, bastante tiempo dedicados a reflexionar sobre la formulación, el diseño de los programas. Y ahora tenemos que hacer
todos los esfuerzos para garantizar la adecuada implementación. Siempre digo que podemos tener los mejores diseños curriculares, formulados los mejores resultados de aprendizaje, pero si no los sabemos aplicar, desarrollar, implementar, si el profesor tiene apropiado esto, nos fracasa el programa, porque en definitiva los profesores son responsables de la implementación. Y lógicamente nosotros como líderes, como directores, coordinadores, tenemos que proporcionar a los profesores los insumos, lograr la apropiación con ellos de todas estas herramientas, acompañarlos, hacerles seguimiento, apoyarlos en sus procesos de cualificación para poder garantizar el éxito de los programas. En ese sentido, la implementación está, pues, digamos que va a depender mucho de este tema de la cualificación frente al tema. Que los estudiantes también puedan participar activamente en todos estos procesos, ¿verdad? Sobre todo en los temas de evaluación, tomamos muchas decisiones sobre los estudiantes sin los estudiantes. Y ese no debe ser el sentido de la evaluación, porque si estamos decidiendo por el estudiante, pero no lo estamos teniendo en cuenta en esas decisiones, que los están afectando a ellos, porque decirle a un estudiante, perdiste esta materia, te toca repetir, lo afecta económicamente, emocionalmente, en todos los sentidos, pero no los hacemos partícipe de todos estos procesos, entonces no estamos realmente alineados como debe ser. Este proceso, pues con los estudiantes, cuando ya están todas estas formulaciones, cuando tenemos claro todas estas metodologías, tenemos que aprovechar los procesos de inducción de los estudiantes, tenemos que aprovechar el trabajo con ellos en los cursos, ¿verdad? Para ir, pues, logrando esa apropiación que esperamos también con los estudiantes. Nosotros necesitamos que los profesores se apropien de las matrices curriculares para poder garantizar esta alineación currículo, didáctica y evaluación, pero también necesitamos que los profesores vayan apropiándose de las estrategias didácticas más adecuadas para la implementación y lograr los resultados de aprendizaje que esperamos, ¿verdad? Entonces, a veces estamos declarando unos aprendizajes que necesitan estrategias diferentes a las que habitualmente vienen trabajándose los cursos, los diferentes cursos. Esto pues también lo están trabajando con pedagogía. ¿Cuáles son las estrategias más adecuadas? Dependiendo del tipo de conocimiento que queremos también fomentar con los estudiantes. ¿Cómo logramos esa alineación? Y lo mismo con las evaluaciones, que es uno de los puntos pues más álgidos que tenemos en el tema de evaluación, porque hemos venido trabajando mucho la parte del currículo, el diseño, hemos venido trabajando las estrategias didácticas, que los profesores pues manejen estrategias alternativas, que hagan innovación, pero se sigue evaluando de la misma forma. Entonces creo que ha llegado pues el momento que nos enfoquemos a cambiar el sentido de lo que venimos haciendo en las prácticas educativas realmente, ¿verdad? Porque si hacemos una innovación, pero la evaluación es adicional, se cae cualquier innovación que tengamos, porque no se ha cambiado el sentido de la misma. En este sentido, en la evaluación, nosotros estamos planteando 3 momentos, es lo que decía Yomaira, a comienzo de año, en febrero, se sacó una resolución rectoral donde se establecen los momentos de evaluación de los programas, de los resultados de aprendizaje en los programas. Y toda la adecuación en temas administrativos, en temas de infraestructura tecnológica, para poder llevar a cabo la evaluación de los resultados de aprendizaje de las competencias genéricas en el pregrado. Entonces, digamos que así como estamos haciendo lo de las competencias genéricas, que son institucionales, los programas académicos tienen que mirar la evaluación de las competencias específicas de los programas. ¿Sí? Si nos toca hacer, por ejemplo, nos tocara una visita de inspección, bueno, muéstreme cómo evaluó las competencias genéricas de sus programas. Entonces, ¿qué vamos a mostrar? Cómo los programas, eso que declararon muchos en las renovaciones de registro calificado,
en las actualizaciones que han hecho de los programas académicos, cómo evaluaron este semestre sus resultados de aprendizaje del programa, qué informe tenemos de eso, cuáles son las estrategias de mejoramiento de estos estudiantes que identificamos, necesitan cierto tipo de apoyos y cómo le vamos haciendo seguimiento a estos estudiantes. Ya, bueno, perfecto. Eni, es posible que todos los informes que uno tiene de la evaluación de los resultados de aprendizaje de los cursos tributen a la evaluación de los resultados de aprendizaje del programa, dado que en esa matriz, ¿verdad?, hay una coherencia total entre los resultados de aprendizaje del programa que se han declarado, o los generales, y lo que se declara en cada uno de los cursos. Sí tributa de alguna manera, pero necesitamos, o sea, para efectos de la evaluación de los programas académicos, recuerden que un programa académico en su vida, en su ciclo de vida, cuando les otorgan el registro calificado, tiene 7 años de funcionamiento. Si ese programa funciona bien, ha tenido pues resultados, uno piensa se va a renovar el programa. Si el programa no funciona, se abrió otra vez, no funcionó, uno piensa se inactiva ese programa, deja de existir. Ahí se acabó la vida de ese programa. El programa que se renovó sigue sus desarrollos, va creciendo, va madurando cada día. Uno dice, este programa se va a acreditar porque el programa sigue su desarrollo. En estos procesos de desarrollo de los programas, o incluso si pretendemos inactivar un programa, lo básico son los procesos de evaluación del programa. En esa vida de 7 años, el programa debió hacer 2 procesos, institucionalmente se ha fijado 2 procesos de autoevaluación. El primer proceso, digamos, termina en los 3 primeros años después que se le otorgó el registro calificado. En esos primeros años, el programa llegó el 3er año, tiene que presentar su primer informe de autoevaluación. ¿En qué va a consistir ese informe de autoevaluación del programa? El programa debe tener 3 informes de gestión porque es un programa anual. ¿Cómo funciona el programa cada año? Entonces debe tener 3 informes de gestión o 2 informes de gestión si es en el 3er año que lo está haciendo, ¿verdad? Debe tener una actualización de su estudio de pertinencia que es 2 años y debe tener en el último año un informe de impacto del programa. Es decir, que la evaluación del programa, su informe de autoevaluación debe tener el análisis de los informes de gestión del programa, el análisis del estudio de pertinencia del programa y el análisis del impacto del programa en sus resultados. Esto me sirve para establecer un plan de mejoramiento, implementar ese plan y volver a un segundo proceso de autoevaluación de la implementación del plan de mejoramiento. Entonces, si yo llevo esa dinámica, yo voy a evaluar los resultados de aprendizaje del programa académico, entonces diría esos 3 momentos de evaluación del programa, uno hace referencia al diseño del programa, que es la actualización que hago con los informes de pertinencia del programa. Entonces ahí voy a mirar qué cosas tengo que actualizar del programa, en los resultados de aprendizaje, en las competencias, si tengo que hacer cambios que son sustantivos o no, pero están sustentados allí. Por eso el primer momento implica la coherencia de las matrices curriculares, teniendo en cuenta unos principios, teniendo en cuenta el insumo de la actualización de los estudios de pertinencia. Lo que tú estás hablando es el segundo momento del programa, que tiene que ver con el desarrollo del programa. ¿Cómo ha funcionado el programa? ¿Sí? ¿Cómo viene funcionando? Y aquí yo tengo que mirar la evaluación que se hace en el proceso de caracterización y las pruebas que hacemos a mitad de carrera del programa. Es decir, yo cuando empezaron estos estudiantes o todos los estudiantes tienen siempre unos procesos de caracterización que tienen unas rutas de apoyo a los estudiantes. Esa es la primera evaluación de cómo vienen mis estudiantes y qué voy a hacer con estos estudiantes. Si es a nivel de posgrado,
Con Lice, pues habíamos conversado muchas veces que a veces los estudiantes de posgrado también necesitan apoyos cuando se hacen los procesos de caracterización. A veces no vienen con los niveles de escritura que uno esperaría en un posgrado y se haría necesario pues hacer unos intensivos o unos nivelatorios con ellos también de escritura científica, de esto, del otro. Y a mitad de carrera, dependiendo, esto es lo que hablaba yo, Mayra, dependiendo de la duración del programa, se ha establecido que yo tengo que hacer un corte. Entonces, si la maestría dura 2 años, cuando el estudiante termine el primer año, tengo que ver cómo han venido sus desarrollos en los resultados de aprendizaje del programa. Y se definen las estrategias o los instrumentos dependiendo de eso que vamos a evaluar a mitad de la carrera. El profesor te puede evaluar un curso y eso tributa al perfil, pero no te está evaluando directamente el resultado del perfil. Te está evaluando el resultado específico de su curso. Entonces, hay unos instrumentos que son del programa que se aplican a los estudiantes cuando terminaron el primer año en la maestría, que están asociados a sus competencias investigativas. Así lo definimos con la Vicerrectoría de Investigación y se está trabajando en función de las rúbricas de los trabajos de investigación, teniendo en cuenta las competencias en investigación para los posgrados. Pero a nivel del pregrado, si yo tengo una competencia, ¿cuál competencia, profesora Neri, en contaduría? Gestión contable es una competencia del programa. Yo debo tener un instrumento para que al cuarto semestre o quinto semestre, que contaduría ya tiene 9 semestres, yo pueda aplicar la competencia de gestión contable como viene, con un instrumento específico que es del programa, independiente del curso. Que hay un curso asociado en cuarto semestre a gestión. Yo puedo evaluarlo en el marco de ese curso que tributa allí, incluir el instrumento como parte del curso, pero con esa intencionalidad. Cada competencia necesita un instrumento de evaluación. Sí, ellos hablan que tienen una que es común a la facultad, que ellos, Marta, nada más tenemos competencias genéricas y competencias específicas. Hay unas específicas que son de facultad. Recuerden que si ustedes tienen la competencia que es en temas de salud pública, por decir algo que es de toda la facultad, ustedes diseñan cuál es el instrumento y si eso lo van a aplicar a todos los programas porque es común a todos los programas. Pero esos son criterios que tienen que definir al interior de la facultad. Si es una cuestión que es específica en tus cuestiones de instrumentación, debes tener cómo se va a evaluar. Sí, eso va en el proceso de evaluación del programa. El otro momento que es el proceso de evaluación de los resultados del programa, aquí donde vamos a mirar los impactos del programa, digamos, cómo han sido los resultados de este programa académico. Entonces, tendríamos que hacer unas evaluaciones relacionadas ya al final de la carrera, que se ha establecido el penúltimo semestre. Es decir, un programa de 10 semestres tendrá que hacerlo en noveno, en 8 en séptimo, ¿verdad? Esto también es similar a la prueba de mitad de carrera, pero ya tiene que evaluar unos aprendizajes mucho más complejos. Hay muchos programas que lo han asociado a los temas de práctica profesional, porque es donde el estudiante pues puede evidenciar ya unas acciones más cercanas a su perfil de egreso, mirar qué tanto pues se ha logrado o qué cosas tenemos que mejorar en los en el programa para lograr los resultados que se han establecido en el perfil de egreso, porque son acciones de mejoramiento a nivel del programa, diferente a cuando yo evalúo el curso. Entonces yo miro en el nivel del curso qué cosas trabajar con los estudiantes para ir mejorando los resultados en el curso, y eso es durante los 4 semestres o los 10 semestres o los 12 semestres. Doctora Enis, una pregunta. Bueno, con relación a esas evaluaciones de mitad y final de carrera, pienso yo que eso también requerirá entonces un ajuste en el reglamento
institucional. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, con un estudiante que le hacemos la prueba a mitad de carrera, pero no ha alcanzado ese logro? Nosotros en salud en algún momento estuvimos pensando, el año pasado hemos estado conversando acerca de cómo hacer para que el estudiante, por ejemplo, tenga que superar una evaluación para poder pasar a un sitio de prácticas. Pero como eso no está reglamentado, eso no lo podemos, o sea, eso es algo que de pronto hemos ido pensando que se pueda proyectar. Pero hablando ya de los resultados de aprendizaje como tal del programa, como no están unidos a la competencia y usted lo ha dicho, vamos a evaluar es cómo va la competencia. De pronto mirar de qué manera o sea, cómo podemos ir articulando todo, porque esto nos va a ir generando cambios también a nivel de reglamentaciones frente a un estudiante que no haya alcanzado ese resultado esperado para ese momento de la evaluación. Esto se reglamentó fue a través de la resolución rectoral, donde está también el tema de los estímulos. Sí, pero como lo que define al estudiante son sus evaluaciones en los cursos, esto es en el marco de los programas, no lo podemos incluir en reglamento estudiantil, temas de evaluación de los programas. Está en los temas también de lineamientos y está en la operacionalización que se hace a nivel ya de las resoluciones rectorales específicas para los periodos académicos. Y está más ligado a las rutas de apoyo que debemos brindarle al estudiante, ¿verdad? Más que no se trata de una evaluación de sanción, de decir si pasa, no pasa, no. Está en función de los temas de mejoramiento del programa y de las rutas definidas para el apoyo a los estudiantes que se han detectado, no alcanzan los resultados, pero también los que van volando en los resultados de aprendizaje. O sea, que hacemos también con esos estudiantes que son muy buenos y que también necesitan un estímulo, necesitan también apoyos para seguir pues desarrollándose. Entonces eso hay que mirarlo. Para apoyar lo que Eni les está planteando, por ejemplo, de parte de las competencias genéricas, en estos momentos justamente estamos trabajando en esa parte de la intervención de las estrategias. Recuerden los programas de pregrado, estoy hablando de pregrado, posgrado todavía no. Los pregrados se les hizo el semestre anterior más o menos en la tercera semana de mayo, a partir de la tercera semana de mayo, a sus estudiantes se les aplicaron estas pruebas de las que se habla en esta resolución rectoral. Entonces, en estos momentos, junto con el departamento de TI y el departamento de lo que lidera Luisa, estamos haciendo todo, o ya ellos hicieron todo la sistematización de esos resultados. Entonces, en estos momentos se está a la espera de que se pueda revisar esos resultados y poder ofrecerle a sus estudiantes esas estrategias de intervención de las que les está hablando para mostrarle, exacto. Ajá. ¿Qué necesitan y en qué momento? Porque recuerden que las competencias genéricas también están asociadas a los cursos específicos que ustedes tienen planteados. Bueno, habíamos dicho que vamos a trabajar hoy hasta las 4 porque tenemos el compromiso en el teatro. Siempre abrimos como un espacio para preguntas, para inquietudes, cómo vamos a trabajar esto. Son lineamientos que cada facultad deberá hacer un trabajo ya de contextualización. Hay un parámetro, digamos, un referente institucional. Ahora, ¿cómo lo va a asumir y lo va a aplicar cada facultad y cada programa? Entonces, con ingenierías que venimos trabajando desde el año pasado, afinando un poco este tema, se viene haciendo una contextualización en el marco de los propósitos y de la visión que tiene la facultad en temas de certificaciones internacionales. Estamos trabajando con la facultad un aplicativo para poder, digamos, agilizar un poco el tema de poder hacer seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje, que los profesores se les facilite también su labor. Entonces lo asumimos, un proyecto que estamos trabajando mancomunadamente, pero lo está operacionalizando la Facultad de Ingeniería, que está al servicio también de toda la universidad, ese aplicativo que ayude al profesor a evaluar sus resultados de aprendizaje.
Ayer estuvimos en un evento con el programa de medicina, Ricardo y todo su equipo, donde también se comienza ya un proceso fundamentado también en la investigación, porque me pareció muy importante el hecho que se indague con sus estudiantes, con sus profesores. Bueno, y ustedes, ¿qué están haciendo como evaluación? ¿Cómo lo entienden? Involúcrense, comprométanse en esto y que el proceso se emprenda desde una perspectiva investigativa que nos permite también el mejoramiento de las prácticas evaluativas. Y pues así pensaría que desde cada facultad sería interesante tener ese análisis, esa reflexión, esa postura frente a la aplicación de todos estos elementos que son institucionales y lógicamente pues prestos, pedagogía, procesos académicos, lo que necesiten para impulsar el que ustedes puedan ya ir definiendo las evaluaciones de las competencias específicas, ¿sí? Y sus resultados de aprendizaje, porque eso sí le corresponde a cada programa, a las facultades, porque hay competencias que son, como decía Marta ahorita, de facultad. Entonces tiene que generarse, y es lo que está trabajando pedagogía, que se generen más unas comunidades de aprendizaje, ¿sí? No de estar haciendo cualificaciones, hablarles de esto, del otro, sino entre ustedes mismos, cómo formamos esas comunidades de discurso que reflexionen, pero que intervengan, ¿verdad? Desde los análisis que ustedes también puedan realizar. Entonces, es muy importante que pues comencemos todo este proceso y quedamos pues a disposición de ustedes en aclaraciones ya específicas de aplicación a las facultades y a los programas. Entonces, por efectos pues tiempo, vamos a dejar hasta aquí. Quedamos pendientes en la segunda sesión, que ya es una aplicación específica de todo esto a nivel de los cursos. Como directores de programa, ustedes tienen que tener muy buen manejo de los diseños de los programas analíticos, ustedes en sus clases, cómo esto lo van a trabajar. Es importante que tengan para la próxima sesión, que es mañana, las matrices curriculares de sus programas, que vamos a trabajar con eso, y un programa analítico puede ser del curso que ustedes desarrollan, que lo vamos a revisar, a mejorar. El producto final de este curso es el programa analítico ajustado.